Buenos días, estimados estudiantes. Hoy trabajaremos con el enfoque del lenguaje llamado suffixes, sufijos. Aclaremos que este punto, los sufijos, se estudian en dos temas, en el tema 9 y la segunda parte en el tema 11. Sin embargo, por la premura de tiempo, vamos a trabajar todo en este video. En este video tú aprenderás qué es un sufijo y las características de los sufijos. La mayoría de los prefijos y sufijos son comunes en inglés y en español porque tienen influencia del latín o el griego. En el caso del español, sabemos que el español es un latín mal hablado, y en el caso del inglés, la isla de Gran Bretaña, que era habitada por los celtas, fue invadida por diferentes civilizaciones y eso ha influido mucho en el idioma. La civilización más importante es la romana, que se había quedado en la isla de Gran Bretaña por 400 años. Debemos mencionar que con respecto a la formación de palabras, tenemos que recordar qué son las categorías gramaticales. Las categorías gramaticales son las funciones que tienen las palabras dentro de una oración. Dentro de estas funciones tenemos a los sustantivos que deben o que los usamos para dar nombre a las personas, cosas, a ideas, etc. Tenemos a los pronombres que tienen la función de reemplazar palabras, generalmente sustantivos que fueron mencionados con anterioridad. Tenemos los adjetivos que tienen la función de describir a los sustantivos o a pronombres. Tenemos el verbo, que es la palabra que expresa acción dentro de la oración. Y también tenemos el adverbio, que son expresiones que modifican adjetivos, verbos u otros adverbios. ¿Por qué estamos mencionando esto? Porque en inglés solamente vamos a poder crear palabras, usar word formation en 4 de estas categorías. Podemos usarla con los sustantivos, no podemos usarlas con los pronombres, sí podemos crear adjetivos, también verbos y adverbios. Pero los pronombres son un grupo restringido que no tiene ningún tipo de cambio. Los sufijos. Un sufijo es una partícula que se agrega al final de una palabra base para crear una nueva palabra. Los sufijos modifican la categoría gramatical y el significado de la palabra base. Tenemos el ejemplo de la palabra direct, un adjetivo que significa directo, de la cual podemos derivar la palabra directly, directamente, que es un adverbio. Tenemos la palabra direction, que es un sustantivo que significa dirección. Tenemos la expresión directional, que es un adjetivo direccional. Tenemos también la expresión director, que es un sustantivo que significa director. Y también tenemos la expresión directorial, que es un adjetivo directivo, la traducción. Nuestro segundo ejemplo, la palabra create, que es un verbo que significa crear. Tenemos la derivación creation, sustantivo creación. Tenemos la expresión creative, que significa creativo, es un adjetivo. Creatively, que es un adverbio, creativamente. Tenemos la expresión creativity, que es creatividad, un sustantivo. Tenemos la expresión creationist, que es un sustantivo, creacionista. Tenemos la expresión
creationism, creacionismo, y la última expresión, creator, que también es un sustantivo, creador. Debemos mencionar que algunas veces agregamos el sufijo inmediatamente a la palabra base. Tenemos como ejemplo la palabra nation, que es un sustantivo, le agregamos el sufijo al para convertirlo en adjetivo inmediatamente. Tenemos el caso del verbo manage, al que agregamos able y lo convertimos en un adjetivo. Y también tenemos el verbo achieve, que vamos a convertirlo en un sustantivo agregando el sufijo ment. En todos estos ejemplos estamos agregando el sufijo inmediatamente detrás de la palabra base. Sin embargo, tenemos otras ocasiones en las que vamos a cambiar la palabra base antes de agregar el sufijo. Tenemos como ejemplo el verbo accumulate, al que vamos a borrar la e para agregar nuestro sufijo, convirtiéndolo en un sustantivo. El caso del verbo scan, al que vamos a tener que agregar una n antes de agregar nuestro sufijo para convertirlo en un sustantivo. Y también tenemos el caso del sustantivo biology, al que vamos a borrar la y y vamos a agregar el sufijo ist para convertirlo en otro sustantivo. Tenemos el caso de el sustantivo example, al que vamos a borrar la e y vamos a agregar nuestro sufijo para convertirlo en un verbo. En el caso de la palabra Marvel, que es un sustantivo, lo vamos a convertir en un adjetivo duplicando una letra, duplicando la letra L antes de agregar nuestro sufijo. Y tenemos la palabra science, que es un sustantivo al que vamos a borrar las letras CE para cambiarlo, para poner una letra, la T, y recién agregar nuestro sufijo, convirtiéndolo en otro sustantivo. En la página 55 de nuestros textos podemos encontrar estos dos cuadros que nos ayudan a crear sustantivos y adjetivos. Estos cuadros de los sufijos son solamente un ejemplo, existen muchos más sufijos en el idioma del inglés. También debemos de recordar que no todos los sufijos pueden ser agregados a cualquier palabra base. Me refiero a el verbo teach, por ejemplo, al que vamos a agregar el sufijo er, teacher, y lo estamos convirtiendo en un sustantivo. Teach, enseñar, teacher, profesor, el que enseña. Direct, que es un verbo, director, no estamos usando er, director, director, el que dirige. Tenemos la expresión beg, que significa rogar, y tenemos la expresión beggar, que es un sustantivo, que sería un pordiosero, que siempre va pidiendo, rogando por una limosna. Y tenemos la expresión type, que es un verbo que significa escribir a máquina, y lo vamos a convertir en typist, un sustantivo que significa mecanógrafo o mecanógrafa. Entonces, como podemos verificar en estas palabras, no vamos a usar un solo sufijo con un tipo de palabras, con los verbos, por ejemplo. Podemos usar diferentes expresiones. Tenemos también esto del ist en analyst, y obviamente tenemos muchas otras opciones para agregar a cada una de las palabras bases, pero no vamos a usar absolutamente todas en una sola palabra. En la página 67 de nuestros
textos vamos a encontrar los cuadros de sufijos que nos ayudan a formar verbos y adverbios. Afortunadamente, esta lista de verbos y de sufijos que forman verbos y adverbios es única. No tenemos más sufijos con los que trabajar. También debemos de mencionar que en algunas ocasiones vamos a encontrar algunos sufijos que nos pueden ser familiares y por lo tanto podemos confundirlos. Es el caso del sufijo que termina en ing, sufijo ing, y también el sufijo ed. Las formas verbales no son sufijos. Dentro de este cuadro podemos verificar que tenemos ciertos tiempos verbales en los que el verbo puede ser conjugado. Presente simple, presente continuo, pasado simple, pasado continuo, presente perfecto o futuro. Dentro de los verbos regulares tenemos el ejemplo del verbo study. I study en el presente simple, I am studying en el tiempo continuo, I studied pasado simple, I was studying el pasado continuo, I have studied presente perfecto y I will study en el futuro. Tenemos el verbo irregular I speak, I am speaking, I spoke, I was speaking, I have spoken y I will speak. Todos estos verbos conjugados en los diferentes tiempos verbales. Tenemos que mencionar que las terminaciones ing y la terminación ed no son sufijos porque la palabra base, en este caso study o el verbo speak, siguen siendo verbo en todas las oraciones. No dejan de ser un verbo. Tenemos el caso de la terminación ing, que es la forma del presente participio. Tenemos el caso del ed en el pasado simple. Y tenemos el caso del ed también en el presente perfecto. Esto específicamente hablando de los verbos regulares. En el caso de los verbos irregulares también tenemos una forma del pasado simple o del pasado participio, pero generalmente estas no siguen las reglas. Es por ello que se llaman verbos irregulares. Vamos a ejemplificar un poco lo que mencionábamos en la diapositiva anterior. Tenemos la forma del verbo They are building the house with good quality materials. Y tenemos el sufijo terminado en ing, que es The building will be ready by the end of July. En este caso, estamos trabajando con la forma del verbo ing, que nos muestra el presente participio. La forma del presente participio tenemos el presente continuo en la oración. Ellos están construyendo. Sin embargo, en el otro lado tenemos la expresión the building, la construcción, el edificio, que en este caso está trabajando, es un sufijo formando un sustantivo. Tenemos también la forma del verbo en el ejemplo The young boy annoyed everyone with his behavior. Y tenemos el sufijo ed. The annoyed man made a complaint. En este caso tenemos el verbo annoyed conjugado en el pasado simple. Tiene la forma del pasado simple terminado en ed. Mientras que en la segunda parte tenemos el adjetivo annoyed formado por el sufijo ed. Tenemos también la oración The plot had interested everybody in the room. Y tenemos la segunda oración Everybody was interested in the movie. En esta ocasión tenemos en la primera parte had interested terminado en ed porque es la forma del pasado participio del verbo
conjugado en el pasado perfecto. Y tenemos también la palabra interested, en este caso un adjetivo que está haciendo uso de un sufijo, el sufijo ed. Podemos también verificar que el sufijo ing aparece en ambos grupos, en el grupo de los sufijos que nos ayudan a formar sustantivos y también en el grupo de los sufijos que nos ayudan a formar adjetivos. Debemos aclarar que son dos sufijos diferentes. En el caso del sufijo ing para sustantivos, tenemos los siguientes ejemplos. A friend is the greatest blessing that anyone can have. En este caso, blessing significa bendición. Un amigo es la más grande bendición que cualquiera puede tener. Tenemos también el ejemplo de la expresión reading. Andrea enjoys reading horror novels. Andrea disfruta de la lectura de novelas de horror. Reading es un sustantivo. Tenemos The novel had a very sad ending. La novela tenía un final muy triste, que viene del verbo end. Y tenemos After feeding the chickens, she gathered the eggs. Después de la alimentación de las gallinas, ella recogió los huevos. En el caso de ing para adjetivos, tenemos los siguientes ejemplos. Surprising. The death rate of COVID-19 is really surprising. La tasa de mortandad del COVID-19 es realmente sorprendente. Amazing. Parachuting is one of the most amazing sports. El paracaidismo es uno de los deportes más emocionantes. Confusing. We found the questions really confusing. Encontramos las preguntas muy confusas. Y tenemos la expresión relaxing. The yoga is the most relaxing activity I've done. Yoga es la más relajante actividad o la actividad más relajante que he probado. También debemos notar que podemos formar adjetivos con los sufijos ing y ed. En el caso de los los adjetivos formados con el sufijo ing, estos adjetivos los usamos para describir cosas y personas. Tenemos como ejemplo surprising. La tasa de mortalidad del COVID es realmente sorprendente. El paracaidismo es uno de los deportes más fascinantes. Encontramos las preguntas realmente confusas. Y tenemos también yoga es la actividad más relajante que he practicado. Tenemos los adjetivos formados con el sufijo ed, que nos hablan de cómo se sienten las personas, nos habla de los sentimientos. Entonces, para el caso de surprising, podemos tener la expresión surprised. We're surprised for the amount of deaths due to COVID-19. Estamos sorprendidos por la cantidad de muertos debido a al COVID-19. Tenemos la expresión amazed. The amazed children couldn't look away from the spectacle. En este caso, los niños fascinados no podían dejar de mirar el espectáculo. Tenemos la expresión confused. We were confused by the questions. Estuvimos confundidos por las preguntas. Y tenemos la expresión relaxed, que nos dice, after doing yoga, I am more relaxed. Después de hacer yoga, estoy más relajada. Entonces, los adjetivos formados con el sufijo ing de alguna manera describen actividades que nos hacen sentir de una manera para poder trabajar con el adjetivo ed. Por ejemplo,
La tasa de mortalidad del COVID-19 es realmente sorprendente. ¿Qué quiere decir? Que esta tasa nos hace sentir sorprendidos, produce sorpresa en nosotros. ¿Ok? Entonces, se pueden formar adjetivos tanto usando el ing como el ed. Generalmente esto se va a trabajar con verbos regulares. Eso es todo, jóvenes. Pueden trabajar con las actividades relacionadas a esta explicación.